Muy buenas noches, que el Señor les bendiga, les guarde, que hayan tenido un bendecido fin de semana y un bendecido inicio de semana el día lunes. Hoy vamos a compartir con ustedes, vamos a escudriñar juntos la palabra con el tema justos y santos, no pecadores, pero antes de iniciar nuestra compartir, le quiero pedir que me acompañe a orar, por favor. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por el privilegio que tú nos das en esta noche de podernos reunir, Señor, para escudriñar tu palabra, para seguir aprendiendo de tu palabra por tu Espíritu Santo, Señor. Y para ello te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo rompa todo yugo de fortaleza, de argumento y de razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo, a la obediencia a tu palabra y a la vida abundante que tenemos en ti. También te pedimos, Padre amado, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, abra nuestros ojos, abra nuestro entendimiento, pero por sobre todo que prepare nuestro corazón para que tu palabra sea sembrada en cada uno de nosotros y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Señor, disponemos desde ya nuestro corazón para escuchar, entender y poner por obra tu palabra. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. En el capítulo 2 del libro de Gálatas, Pablo escribe algo que es bien cortito, pero que tiene un enorme significado y unas importantes implicaciones para cada uno de nosotros. Y Pablo escribe: nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles. Donde me quiero enfocar es en la parte esta donde dice no pecadores. La palabra del Señor nos recuerda que en cada uno de nosotros somos justos por la fe en Cristo Jesús. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es un don de Dios, y es un don de Dios para que nadie se jacte en su presencia. Y la salvación implica que somos justos, que somos justificados. Justificados quiere decir que hemos sido perdonados de nuestros pecados, como nos lo dice Efesios capítulo 1, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Pero también el justo, el que ha sido justificado, tiene vida eterna, como nos lo enseña la palabra en Juan capítulo 3, versículos 15 y 16. Dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta vida eterna, como lo hemos visto en algunos otros estudios, significa una vida eterna ya, que se va perfeccionando de día en día, en la medida en la cual cada uno de nosotros somos transformados en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de vivir por el conocimiento de la palabra de Dios y por la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y en Efesios capítulo 4, versículo 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La obra de Dios es que a través de la palabra el Espíritu Santo nos transforma, pero la obra nuestra o la parte nuestra en ese proceso desde colaborar con Dios, como leyendo la palabra y teniendo comunión con el Espíritu Santo. Nuestra parte es leer la palabra y tener comunión con el Espíritu Santo, y la parte de Dios es tomar esa palabra a través de la comunión con el Espíritu Santo y hacer la transformación de nuestro corazón para que usted y yo
nos vistamos de ese hombre nuevo que está creado según en la justicia y santidad de la verdad. Y este es un proceso que nos va a llevar a vivir cada día más todas las cualidades y características de la vida eterna que ya tenemos en Cristo Jesús y que nos fueron dadas por el nuevo nacimiento y la nueva naturaleza que Dios estableció en nosotros por el nuevo nacimiento. Y se va a ir perfeccionando cada día hasta que lleguemos con el Señor, que será el momento en el cual se perfeccionará plenamente, como lo dice, nos lo enseña Filipenses capítulo 1, versículo 6. El que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por el otro lado, la palabra también nos llama santos. Cuando nosotros nacemos, no solo justos, sino santos. Justos es que hemos sido justificados y santos es lo que somos a raíz de que hemos sido justificados. Dice en Efesios capítulo 1, versículo 4, dice la palabra que el Señor nos salvó porque desde antes de la fundación del mundo Él nos había escogido para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y eso significa que posicionalmente usted y yo ya somos santos. Vamos a alcanzar la santidad perfecta al mismo tiempo que alcancemos la vida eterna perfecta, de acuerdo a lo que dice Filipenses 1:6, el día que nos presentemos delante del Señor. Pero ahora lo que a usted y a mí entonces nos toca vivir es que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, que nuestra manera de vivir sea transformada. Ya somos santos posicionalmente y eso significa que estamos apartados para Dios, consagrados y dedicados, y que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Desde el momento en el cual usted y yo somos salvos, el Espíritu Santo comienza a trabajar en nosotros para hacer esa transformación y llevarnos de ser santos posicionalmente a que nuestra manera de vivir cambie para que seamos santos en todos los aspectos. Y esto es lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 16. La palabra nos enseña nos enseña lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que somos sus hijos, que hemos sido salvados y justificados por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, por la fe en Cristo Jesús que nos es dada por gracia. Dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Si el Señor nos está pidiendo que como hijos obedientes seamos santos, es porque usted y yo lo podemos lograr, y lo podemos lograr porque el poder del Espíritu Santo está en nosotros. Claro que es un proceso gradual, es un proceso en el cual necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios, alimentarnos de la comunión con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo va a ir haciendo la transformación de nuestro corazón, y vamos a ir creciendo en santidad de la misma manera que vamos a ir creciendo en vida eterna. Es un crecimiento paralelo, es un crecimiento conjunto en las dos áreas. Para ser santos no lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas. Para ello nos ha sido dado el Espíritu Santo con su poder para que podamos obedecer los mandamientos del Señor. La santidad es caminar en la obediencia a los mandamientos del Señor, y eso también es sabiduría. Sabiduría es poner en práctica la palabra de Dios, es obedecer la palabra de Dios.
En Juan capítulo 14, versículos del 15 al 17, el Señor nos dice que el que le ama va a guardar sus mandamientos. Y yo rogaré al Padre, dice Jesús, y nos dará otro consolador para que esté con nosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero nosotros le conocemos porque mora con nosotros y estará en nosotros. Y Ezequiel 36:27 nos dice exactamente lo mismo. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces notemos algo que dice acá. Dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es decir, usted y yo ponemos el conocimiento de la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos da el poder para caminar en esa palabra de Dios. Por eso es tan importante que usted y yo aprendamos más que aprender, que usted y yo seamos constantes en la palabra de Dios y constantes en la comunión con el Espíritu Santo, porque eso va a operar en nuestras vidas de muchas maneras. Primero, vamos a ir viviendo cada vez más las características de la vida eterna. Vamos a ir creciendo en santidad. Vamos a ganar en sabiduría y en entendimiento y en inteligencia. Entonces, necesitamos comprometernos con nosotros mismos. No es realmente un compromiso con Dios, porque Dios no se beneficia, digámoslo así, de que usted y yo leamos la palabra y de que usted y yo caminemos con el Espíritu Santo. El que necesita leer la palabra y el que necesita caminar con el Espíritu Santo somos nosotros. Es un compromiso por nuestro bienestar, es un compromiso de amarnos a nosotros mismos. La Biblia dice que nos amemos a nosotros mismos y nos amamos cuando renovamos nuestro entendimiento, cuando buscamos la palabra de Dios, cuando buscamos al Espíritu Santo, porque eso es vida para nosotros. La palabra de Dios es vida y la comunión con el Espíritu Santo es vida. Recordemos que la palabra es el pan que necesitamos para alimentar nuestro espíritu, y el Espíritu Santo son esos ríos de agua viva que quitan la sed de nuestro espíritu. Entonces necesitamos la palabra y la comunión con el Espíritu Santo. No es cuestión de obligación, no es cuestión de legalismo, es una cuestión de necesidad, no es una imposición, es una cuestión de necesidad. Usted y yo lo necesitamos, y usted y yo somos los bendecidos y beneficiados por esa situación. El Señor sigue siendo Dios si yo leo la palabra y si yo tengo comunión con el Espíritu Santo, o si no leo la palabra o no tengo comunión con el Espíritu Santo. El Señor sigue siendo Dios, pero al que beneficia eso es a mí. La gracia es precisamente eso, lo que Dios hace para beneficio mío. La gracia son los regalos de Dios para conmigo, y los regalos de Dios son la palabra, el Espíritu, la oración, la alabanza, la congregarnos y el obedecer los mandamientos y la obediencia para obedecer los mandamientos, porque la palabra del Señor es vida, nos vivifica. La palabra del Señor nos liberta, nos sana, nos restaura, nos levanta, nos da identidad, seguridad, propósito, pertenencia, en fin, tantas cosas que obtenemos de la palabra de Dios, que si no las conocemos, que si no conocemos la palabra de Dios, no vamos a conocer lo que tenemos en Cristo Jesús. Por eso Pablo, después de que los de Éfeso se habían convertido, Pablo ora por ellos para que el Señor les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que sepan cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado, que es la eternidad,
¿Cuáles son las riquezas de su herencia en los santos? Que son todas las riquezas de su gracia para con nosotros que podemos vivir el día de hoy y que son las que constituyen la vida eterna. Y tercero, para que sepamos cuál es el poder que Él nos ha dado para vivir la vida cristiana aquí en la tierra y vivir en ese crecimiento constante a la imagen de Cristo. Pero usted y yo necesitamos poner nuestra parte, y usted y yo necesitamos poner una parte que se llama compromiso. A la gente, a la mayor parte de la gente, esa palabra le da miedo, pero es un compromiso más que con Dios, es un compromiso conmigo. Por supuesto que es un compromiso con Dios, pero es más conmigo. Como le repito, eso es amarnos a nosotros mismos. Amarme a mí mismo es buscar lo mejor para mi vida, y lo mejor para mi vida viene de la relación con el Señor, viene de alimentarme de la palabra y de tener comunión con Él y de congregarme en Él, porque ahí envía Dios bendición y vida eterna. Entonces usted y yo necesitamos leer la Biblia, necesitamos orar, necesitamos congregarnos y necesitamos obedecer la palabra de Dios. La palabra nos dice en Deuteronomio 28, versículos del 1 al 2, que si nosotros obedecemos la palabra, vendrán sobre nosotros todas esas bendiciones y nos alcanzarán. El querer las bendiciones es amarnos a nosotros mismos, y pero para amarnos a nosotros mismos y tener esas bendiciones necesitamos ir a la palabra, ser salvos e ir a la palabra. Eso es amarnos a nosotros mismos, no lo que dice el mundo, ¿verdad? Que amarnos a nosotros mismos es darnos todos los gustos, todos los placeres, tener una gran autoestima. Eso es todo lo contrario, eso es no amarnos. ¿Por qué? Porque son caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Si nos amamos a nosotros mismos, vamos a seguir los caminos de la vida, y los caminos de la vida son los caminos del Señor. Recordemos lo que dice Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Dice: el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. ¿Y qué es la carne? La carne son esos caminos que a nosotros nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Pero el que siembra para el Espíritu, es decir, obedece la palabra de Dios, cosechará del Espíritu vida eterna. Entonces, por eso necesitamos renovar nuestra mente y tener comunión con el Espíritu Santo constantemente. La palabra de Dios también nos enseña que usted y yo necesitamos caminar en aprender a sujetarnos a la palabra de Dios y a la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a dirigir conforme a la palabra. Por eso es que necesitamos la palabra, porque el Espíritu Santo, solo el Espíritu Santo, no vamos a saber cuándo nos está hablando, porque no conocemos la palabra. No todas las voces, al Espíritu Santo lo escuchamos internamente, pero no todas las voces que escuchamos internamente son el Espíritu Santo. Internamente escuchamos tres voces: la voz del Espíritu, la voz de nuestro propio ego o carne, y la voz de los demonios. ¿Cómo discernir cuál es la voz de Dios y cuáles otras no son la voz de Dios? Eso lo discernimos cuando usted y yo conocemos la palabra de Dios. La palabra de Dios es el filtro a través del cual vamos a saber quién nos está hablando. En Juan capítulo 16, versículo 13 al 15, nos señala esa verdad de una manera contundente. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber.
Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y Él os lo hará saber. Entonces el Espíritu Santo nos va a hablar conforme a la palabra, para que sepamos cuándo nos está hablando el Espíritu Santo. Entonces necesitamos conocer la palabra para no equivocarnos y seguir otras voces pensando que es la voz del Espíritu cuando no lo es. También otra de las cosas importantes por las cuales necesitamos al Espíritu Santo es que el Espíritu Santo es el que produce el fruto en nosotros, el fruto del amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y quiero enfatizar en este del dominio propio. El dominio propio lo necesitamos usted y yo, por eso necesitamos al Espíritu Santo, porque Él produce el dominio propio. ¿Por qué necesitamos el dominio propio? Porque el dominio propio es el que nos permite soportar la tentación, resistir el pecado. En 1 Corintios capítulo 10 nos dice la palabra: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ese poder soportar es el dominio propio. Y mire esto, cuando usted y yo ejercemos el dominio propio, esa es la salida que nos está dando el Señor frente a la tentación. Pero cuando cuando la tentación es más que nuestro dominio propio, en ese momento también entra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos da la salida para vencer esa tentación. Entonces necesitamos al Espíritu Santo para ser santos, porque ser santos es vencer el pecado, vencer la tentación en nosotros. Entonces lo necesitamos. Y también lo necesitamos para poner en obediencia el dominio propio. Lo necesitamos también para poner en obediencia a la palabra todas nuestras pasiones y deseos, como nos lo enseña Primera de Pedro, que ya lo vimos, pero lo vamos a ver un poquito más detenidamente ahorita. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13 al 16. Lo voy a volver a leer y lo vamos a ver línea por línea. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. ¿A qué se refiere la palabra cuando nos dice ceñir los lomos de nuestro entendimiento? Esto tiene que ver con usted probablemente ha visto a personas que tienen que cargar cosas, que cuando las van a cargar se ponen una faja de cuero que es gruesa y que se amarra como que si fuera un cincho, y se la ponen para apretarse los lomos y poder hacer fuerza. A eso se está refiriendo la palabra. Usted y yo tenemos que apretar nuestros lomos del entendimiento para resistir la tentación. O sea, le tenemos que hacer ganas a la resistencia a la tentación, y eso implica controlar los deseos de los pensamientos y las pasiones del cuerpo. Recuérdese que este es un trabajo conjunto entre el Espíritu Santo y usted. No lo tenemos que hacer solo nosotros, es el Espíritu Santo, nosotros con el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo en nosotros. Luego, ser sobrios quiere decir, nos está llamando a ser discretos, a velar en cuanto a las cosas que pueden ser pecado. No todo lo que viene a nuestras vidas viene de Dios. Hay cosas que no vienen de Dios y tenemos que tener el discernimiento y la valentía y velar para que esas cosas no nos controlen, no nos dominen. Por el otro lado, dice que esperemos por completo en la gracia, es esperar en el Señor, que Él nos dirija y nos dé lo que nos quiera dar,
para que es lo mejor para nuestras vidas, no lo que nosotros queremos necesariamente. En toda circunstancia, en todo momento, cuando vamos a tomar una decisión, usted y yo necesitamos esperar en la gracia de Dios, esperar en la dirección de Dios, si Él quiere darnos las cosas en ese momento o no, si Él quiere que hagamos las cosas en ese momento o no. ¿Por qué razón? Necesitamos saber cuál es el momento del Señor, porque el Señor hace hermosas todas las cosas en su tiempo. No se trata de hacerlas cuando yo quiero, donde yo quiero, como yo quiero, con quien yo quiero. No, se trata de seguir la dirección de Dios, y eso significa esperar por completo en la gracia de Dios. Esperar, no una espera pasiva, sino una espera activa, una espera en obediencia a la palabra de Dios, ya sea esperar resistiendo la tentación y esperar recibir la dirección de Dios. Eso significa esperar por completo en la gracia, resistir la tentación de actuar inmediatamente, resistir la tentación de nuestros impulsos para esperar en la dirección del Señor. Esperar pacientemente y creciendo en el Señor, creciendo en la vida eterna, en las riquezas de su gracia, en este periodo de la vida terrenal. Esperar por completo significa esperar pacientemente y maduramente que el Señor obre en nuestras vidas, que el Señor nos dirija para llevarnos a esa vida eterna acá en la tierra, pero también esperar paciente y maduramente llegar a la eternidad. La eternidad no es una carrera de caballos, es una carrera de resistencia. Por eso la palabra de Dios nos habla varias veces de que necesitamos perseverar y en la santidad, y buscar la santidad, que es buscar la vida eterna, también implica la necesidad de ser perseverantes. Usted y yo ya no somos pecadores para caer en el pecado constantemente. Usted y yo hemos sido justificados y santificados por el Señor, y tenemos el Espíritu Santo para ayudarnos a vencer esa tentación. Pero usted y yo necesitamos poner nuestra parte, y nuestra parte es ceñir los lomos de nuestro entendimiento, es decir, no dejarnos llevar por nuestros impulsos, por nuestras pasiones, por nuestros deseos, ser sobrios, velar para que no se nos escape nada por ahí. Dice la palabra que velemos y oremos constantemente para no caer en tentación. Y aparte de ello, esperar pacientemente por completo en su gracia. Es decir, no hacer nada por nuestro propio esfuerzo, sino hacer todo guiados por el Espíritu Santo y en el poder del Espíritu Santo, que nos capacita para poder hacer lo que Él nos está mandando. Y algo que es importante que nos dice 1 Pedro 1:13 al 16, como hijos obedientes. Primero que nada debemos entender que somos hijos. Y como somos hijos de un Padre perfecto, no tenemos por qué tener ningún tipo de rebeldía. Más bien debemos tener una obediencia, o necesitamos tener una obediencia al Padre perfecto para vivir en la perfección de la vida que Él tiene para cada uno de nosotros. Recordemos lo que dice la palabra de que en Eclesiastés capítulo 3 versículo 11, que Él hace todas las cosas hermosas en su tiempo. Entonces lo que usted y yo necesitamos es esperar los tiempos de Dios, no los tiempos nuestros, y los tiempos de Dios, porque los tiempos de Dios son perfectos para todo lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Él nos quiere dar lo mejor. Él como un buen padre, como un padre perfecto, quiere lo mejor para nosotros. Él nos quiere dar lo mejor para nosotros, pero lo mejor siempre tiene un tiempo. Veamos en la naturaleza. Para que usted y yo podamos disfrutar del fruto de un árbol,
ese fruto debe haber llegado a la maduración, debe estar en su tiempo perfecto de maduración, porque si no, no vamos a tener un sabor agradable, no vamos a obtener de ese fruto el sabor que esperamos. Puede ser que esté muy ácido o esté muy duro o simplemente no tenga el sabor que nosotros queremos experimentar cuando comemos ese fruto. Entonces necesitamos el tiempo perfecto en el que el fruto está maduro. De la misma manera, Dios va a hacer las cosas en nosotros de manera perfecta, en el tiempo perfecto de Él, para que sea lo mejor para nosotros. Entonces necesitamos ser obedientes a nuestro Padre. Debemos dejar de lado, o necesitamos dejar de lado, esa rebelión, esa rebeldía que el mundo nos enseñó en el pasado, en la vieja manera de vivir. La vieja manera de vivir es una manera rebelde de vivir. ¿Por qué? Porque el diablo es rebelde. El diablo se rebeló en contra de Dios, la vida pecadora la vivimos con el ADN del diablo. Por lo tanto, la rebelión es un signo de una vieja manera de vivir. Necesitamos salir de la rebelión, necesitamos hacer morir la rebelión en nosotros, que cuando la palabra de Dios dice perdone, perdono, cuando la palabra de Dios dice dad, doy, cuando la palabra de Dios dice amemos al prójimo, amamos al prójimo, cuando la palabra de Dios dice no murmure, no chisme, no murmuramos y no chismeamos, porque eso es el bien para nosotros. El Señor nunca nos da un mandamiento para nuestro mal. Los mandamientos que el Señor nos da son mandamientos de amor. ¿Por qué razón? Porque son las vallas protectoras en nuestro camino para que nosotros vivamos la vida abundante que Él tiene para nosotros, esa vida eterna que Él quiere que vivamos aquí en la tierra, esa vida plena, esa vida en prosperidad, en bienestar integral en todas las cosas. Entonces, para vivir esa vida tal como el Señor la diseñó para nosotros, necesitamos caminar en el camino de la obediencia, y los mandamientos son esas vallas protectoras que nos están diciendo: no te salgas de acá porque vas a perder la plenitud de la vida que Dios tiene para ti. Entonces debemos aprender a amar los mandamientos, debemos aprender a amar la corrección, necesitamos aprender a amar la disciplina del Señor, porque es para nuestro bien, es para que vivamos esa vida abundante que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y eso implica que no tenemos por qué seguir la vieja manera de vivir que la encontramos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 15 al 17. Dice la palabra: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y a qué se refieren esos deseos del mundo? Primero, los deseos de la carne significa todo aquello que nos lleva a la autocomplacencia. La lujuria, el hedonismo, la glotonería, las adicciones, la pereza, etc. Los deseos de los ojos se refiere a todo lo que es la búsqueda de la autogratificación, codicia, materialismo, ostentación. Y la vanagloria de la vida se refiere a todo lo que es la autoexaltación, el orgullo, la jactancia, la soberbia, el menosprecio, etc. Y sabe una cosa: el Señor, por ejemplo, en lo que es la autocomplacencia, el Señor, dice la palabra de Dios, que Él ha hecho todas las cosas para que nosotros las disfrutemos, no para que las cosas nos dominen. Y la autocomplacencia es cuando nosotros nos dejamos dominar
por las cosas en lugar de esperar el tiempo de Dios para ellas y la forma de Dios para ellas. Por ejemplo, autocomplacencia es la lujuria. El Señor hizo el sexo, el Señor creó el sexo. Cuando nos creó hombre y mujer, el Señor creó el sexo. Lo creó para que lo disfrutáramos, pero Él estableció un lugar, una forma de poder establecer el sexo, y eso es en el matrimonio, en la relación amorosa entre un hombre y una mujer, en la relación comprometida entre un hombre y una mujer. Entonces, no es que el Señor nos quiera privar de las cosas, el Señor quiere que nosotros disfrutemos de todas las cosas en orden, porque en ese orden es donde vamos a encontrar la plenitud de vida que Él tiene para nosotros. Igual con la comida. La glotonería es comer en exceso. La glotonería es hacer de la comida un exceso. El Señor nos da la comida, el Señor nos dice: no solo de pan vivirá el hombre, quiere decir que necesitamos comer pan, pero no en exceso, con moderación. ¿Por qué? Porque el comer en exceso nos va a llevar a tener problemas de salud. Entonces el Señor lo que nos está, no es que el Señor nos prive de las cosas, es que el Señor nos da las vallas protectoras para que podamos disfrutar de esas cosas, y sean de bendición para nuestra vida y no se conviertan en una piedra de tropiezo o en un mal a la larga. Cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra propia manera, entonces las cosas no van a salir bien. Necesitamos esperar el tiempo de Dios para ello. El pecado, el diablo no crea nada. Ojo con esto. El diablo no crea nada. El pecado no es que haya algo nuevo. El pecado es llevar más allá del límite de la voluntad de Dios las cosas que Dios nos ha dado. El diablo no creó nada, el diablo no puede crear nada. El diablo lo que puede es corromper las cosas. Por lo tanto, el pecado es la corrupción de lo que Dios ha hecho para que nosotros lo disfrutemos, llevándolo más allá del límite de su voluntad. Entonces, por ello, necesitamos resistir esos deseos de la carne, esos deseos de los ojos, esa vanagloria de la vida, para que usted y yo podamos caminar en la plenitud de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando nosotros caminamos dentro de esos límites que el Señor nos ha puesto, entonces vamos a tener vida eterna, vamos a caminar en obediencia, vamos a caminar en sabiduría y en entendimiento, y todas las cosas nos van a salir bien. Como nos enseña la palabra en Josué, capítulo 1, versículos 7 y 8. Dice la palabra, Josué, capítulo 1, versículos 7 al 8, ¿verdad? Dice la palabra: solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ojo, dice: no te apartes de la... Primero que nada nos dice que nos esforcemos y seamos valientes para obedecer la palabra de Dios, no apartarnos de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seamos prosperados en todas las cosas que emprendamos. Y en el versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Porque el Señor dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Ojo, la palabra de Dios dice en Proverbios 18, 20 y 21, que el poder de la vida y el poder de la muerte está en nuestra boca, está en lo que hablamos. Entonces, si hablamos la palabra, vamos a tener lo que la palabra de Dios nos dice que vamos a tener. Y vamos a hacer lo que la palabra de Dios dice que vamos a hacer.
y vamos a hacer, ya no a hacer, sino a hacer lo que la palabra de Dios dice que somos. Y al meditar, la meditación es pensamiento, y al pensar estamos hablándonos a nosotros mismos, a nuestro hombre interior. Por eso es importante la palabra en Filipenses capítulo 4, versículo 8, nos dice que todo lo bueno, lo justo, lo agradable, lo de buen nombre, si algo digno de alabanza, en eso pensemos. Y nos está diciendo, y todo lo que es bueno, justo, perfecto, digno de alabanza, etcétera, es la palabra de Dios. Por lo tanto, lo que la palabra de Dios nos está enseñando es que pensemos la palabra, porque la palabra es la que da vida. Y entonces, y si la palabra es la que da vida, vamos a tener todo lo que la palabra de Dios dice. Pero si pensamos otra cosa, estamos pensando los pensamientos del mundo. Y al pensar los pensamientos del mundo son muerte, no vida. Entonces vamos a recibir muerte. Por eso a Josué el Señor lo llama a dos cosas: a tener la palabra en su boca y a pensar en la palabra de día y de noche. ¿Por qué? Porque entonces le va a salir bien todo lo que emprenda. ¿Por qué? Porque va a andar en medio de esas vallas protectoras que Dios ha establecido en nuestro camino, para que no nos salgamos del camino y no nos perdamos las bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros. Y déjeme decirle algo: las bendiciones que vamos a vivir en la eternidad son las mismas bendiciones que vamos a vivir, que podemos vivir aquí en la tierra. La única... Rompí un poquito la transmisión, pero aquí estamos de nuevo. Entonces, lo que el Señor quiere es que usted y yo vivamos en esa vida eterna, pero eso requiere la obediencia, y a eso se refiere. E ir creciendo en obediencia es ir creciendo también en santidad. Y por eso la Biblia dice que usted y yo somos justos y santos. Justos es haber sido justificados, y santos es la vida que nos toca vivir después de la justificación. Es decir, apartados para el Señor, consagrados a Él, dedicados a Él, apartados del pecado y creciendo cada día más en la obediencia a la palabra de Dios, que es lo que el Señor le mandó a Josué en el capítulo 1, versículos 7 y 8 que vimos anteriormente. Y cómo crecer en santidad, dice la palabra en Juan capítulo 13, versículo 15. Dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Eso significa que necesitamos imitar a Jesús, quien es el que hizo lo que el Padre hace y dijo lo que el Padre dice. Nuestro ejemplo a imitar no es un hombre, nuestro ejemplo a imitar es Cristo Jesús. En Mateo 5:48 la palabra de Dios nos dice lo mismo. Dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y eso implica, perfecto significa ser completo, y ser completo implica un crecimiento mentalmente y de carácter. Aparte de ello, significa alcanzar madurez, ser maduro, ser perfecto, de acuerdo a al significado de las palabras en hebreo, en griego, que se traducen perfectos en este pasaje. Es decir, necesitamos madurar, y la madurez significa tener dominio propio, y tener dominio propio significa resistir el pecado, significa vivir vivir cada vez más cerca del modelo que Dios nos da en su palabra. Por eso necesitamos conocer la palabra, y como mencionamos al principio, también necesitamos vivir en el poder del Espíritu Santo, tener la comunión con el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos guíe, nos dirija en esa palabra y nos empodere para poder poner la palabra por obra. Muchas veces cuando se habla de santidad, la gente resiste el concepto de santidad, pero lo resiste
por ignorancia y lo resiste por malas experiencias. ¿Por qué razón? Ignorancia porque no conoce la palabra y no conoce el verdadero significado de ser santo, y ni el proceso de ser santo. Y segundo lugar, por malas experiencias porque en muchos lugares se vive una santidad que es una santidad legalista, que es por nuestro propio esfuerzo y que debe ser como diga la autoridad o como diga el que dirige. Y eso no es la verdadera santidad. La verdadera santidad es la que vamos alcanzando por la comunión con el Espíritu Santo y la palabra, para la cual nos va empoderando el Espíritu Santo cada día. La santidad no es algo que alcanzamos por nuestra propia fuerza. Mire, la santidad va a ser un producto, yo diría que casi por inercia. Si usted y yo conocemos la palabra de Dios, si usted y yo tenemos comunión con el Espíritu Santo, si usted y yo estamos agradecidos con el Señor por lo que Él ha hecho en nuestra vida, si usted y yo queremos agradar al Señor, la obediencia va a ser algo que caiga como por inercia, pues, porque el Espíritu Santo va a obrar. Tomando nuestro deseo de agradar al Señor, nuestro agradecimiento, más la palabra que ya conocemos, más el poder que Él nos ha dado, nuestro corazón va a ir siendo transformado por el Espíritu Santo de tal manera que rechacemos al pecado, de tal manera que el pecado ya no nos interese. Y eso hace que la santidad no sea algo difícil, porque la santidad no solo se trata de ser obedientes en nuestras propias fuerzas. Se trata de ser obedientes en el poder del Espíritu Santo. Solo se trata de ser pacientes. No sucede tampoco de la noche a la mañana. Filipenses 1:6 nos dice que es un proceso de toda nuestra vida y se trata de anhelarlo en nuestro corazón y de ser perseverantes esperando en la gracia del Señor. Se trata de despojarnos del perfeccionismo, porque el problema con una santidad legalista es que cuando no alcanzamos el objetivo, nos frustramos, nos sentimos condenados, acusados, y de tanta acusación, condenación, etcétera, que trae el diablo porque no alcanzamos la meta, terminamos frustrándonos y terminamos tirando la toalla. Pero si dejamos de lado el perfeccionismo y entendemos que la santidad es un proceso en el que vamos a ir creciendo todos los días, y ese crecimiento de todos los días va a ir alejando cada vez más el pecado de cada uno de nosotros, entonces eso nos va a ir animando cada día. Las batallas que vayamos ganando cada día nos van a ir animando, y en aquellas cosas en las que por ignorancia o porque no velamos y pusimos atención y todo, pecamos o nos equivocamos, la palabra de Dios nos da la respuesta o la solución, una solución que debemos tomar inmediatamente. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 9 nos dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Y la solución es si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor no solo va a limpiarnos de nuestros pecados, el Señor no solo nos va a perdonar los pecados, el Señor nos va a limpiar de aquellas cosas que nos llevan al pecado. Por ello necesitamos esa comunión con la palabra y esa comunión con el Espíritu Santo para caminar en esa santidad que el Señor ya nos dio. Y una cosa importante: cuando usted peque, no deje
que el diablo le venga. Si usted es verdaderamente salvo, nació de nuevo, tiene testimonio de que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, hay arrepentimiento en su corazón, etcétera, está buscando de Dios y lo demás. No deje que cuando usted eventualmente peque, el diablo venga a traer toda esa camionada de condenación, de culpa, de juicio, de acusación. Automáticamente usted refúgiese en el Señor y en primera de Juan 1:9 al 10, pidiéndole perdón al Señor por el pecado y recibiendo su perdón, de tal manera que el diablo no pueda venir a condenarlo, juzgarlo, acusarlo y culparlo. Necesitamos estar pero necesitamos caminar en ese proceso. El diablo no nos va, vamos a poder manejar la condenación, la culpa, la acusación, el juicio y todo que el diablo trae contra nosotros cuando usted y yo estemos verdaderamente comprometidos en que cada día vamos a crecer en ese proceso que el Señor está trabajando en nuestro corazón de hacernos cada día más a su imagen. Recordemos lo que dice la palabra en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, que somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu Santo. Y en Romanos 8, 28 al 29, que nos enseña que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios. Esto es, aquellos que conforme a su propósito fuimos llamados para que el carácter de Cristo fuera formado en nosotros. Y ese proceso de la formación del carácter de Cristo es un proceso gradual. Ahora bien, que sea un proceso gradual no quiere decir que sea un proceso que descuidemos. Recordemos que el trabajo de la santificación es un trabajo conjunto entre el Señor y nosotros. Nosotros hacemos nuestra parte, que es buscar de la palabra de Dios y buscar de la comunión con el Espíritu Santo, y el Señor a través del Espíritu Santo va a hacer la transformación de nuestro corazón. Así que usted y yo ya no somos pecadores, usted y yo podemos transgredir la palabra eventualmente, pero eso nos hace transgresores, no pecadores. Y el transgresor viene a la paz con el Señor cuando confiesa su pecado y pide perdón, se arrepiente y abre su corazón para que el Señor lo limpie de todo pecado, de toda maldad, lo limpie de aquello que nos está llevando al pecado. Así que somos santos y somos justos, aun cuando todavía no seamos lo perfectos que deberíamos ser, pero estamos en el camino. Usted y yo, si verdaderamente le entregamos nuestra vida al Señor, nacimos de nuevo, las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. Estamos arrepentidos de esa vida de pecado que vivimos en el pasado, tenemos hambre y sed del Señor. Usted y yo no somos pecadores. Usted y yo, cuando pecamos, transgredimos algo, pero tenemos el remedio que nuestro mismo Padre nos pone para que inmediatamente esa transgresión sea borrada y limpiada en nuestro corazón. Así que, mis amados hermanos, recordemos, somos santos y justos, y necesitamos caminar cada día hacia el perfeccionamiento en la justicia y en la santidad de la verdad, en la justicia y en la santidad de Dios. Así que ese es nuestro reto cada día, y un reto que es glorioso, un reto que en la medida que lo vamos cumpliendo, nuestra vida va creciendo en plenitud, va creciendo en abundancia, va creciendo en bendición, va creciendo en bienestar. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza, no de la transmisión todavía, solo de la enseñanza. Espero que haya sido de bendición para su vida. Si fue de bendición para su vida, compártala o siéntase en libertad de compartirla con sus contactos en las redes sociales, por un lado. Por el otro lado, les recuerdo que tenemos estas enseñanzas todos los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche para ir edificándonos en la palabra de Dios. Aparte que tenemos dos
dos medios complementarios para poder edificar su fe, que es nuestra página de internet y nuestro canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi. La página de internet es www.reyesysacerdotes.net y el canal de YouTube está a nombre de Gustavo Bianchi. Ahí va a encontrar usted una gran cantidad de recursos para poder edificar su fe en el campo en el cual usted lo necesite, y son de acceso total y completamente gratuito, así que los invitamos a visitarlos. Muy bien, y le hacemos la invitación para que el próximo miércoles a las 8 de la noche pueda compartir nuevamente con nosotros para seguirnos edificando en la bendita y maravillosa palabra del Señor. Antes de terminar la transmisión, vamos a orar. Y antes de orar, solo quiero agradecerle por el hecho de haberse conectado. Muchas gracias, es una bendición y nos anima a seguir con estas transmisiones, el que usted se conecte. Que el Señor le bendiga. Vamos a orar entonces. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche, por el privilegio que nos has dado, Señor, de poder escudriñar tu palabra. Señor, que esta palabra se quede sellada en nuestros corazones por tu Espíritu Santo, que es el que verdaderamente nos enseña, Señor, y que no solamente seamos hacedores, no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. También en esta hora, Padre, venimos delante de ti a pedirte por cada uno de nosotros y de los nuestros, Señor, que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas en sanidad, en restauración, en liberación, en fortaleza, en perfeccionamiento, Señor, en afirmación en ti, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Señor, aquellos de los nuestros que todavía no te conocen, que se conviertan a ti de todo corazón, y aquellos que anden en el camino del Hijo pródigo, Señor, que vuelvan en sí y se conviertan de nuevo a ti de todo su corazón. Y los que se hayan debilitado en la fe o enfriado en su amor hacia ti, Señor, que sean afirmados y fortalecidos nuevamente a través de que el Espíritu Santo avive el fuego de esos dones en sus corazones, Señor. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Muchísimas gracias por conectarse, muchísimas gracias por acompañarnos. Que el Señor les bendiga abundantemente y que tengan una linda noche. Les mando un abrazo y espero que podamos reunirnos nuevamente el próximo miércoles a las 8 de la noche. Bendiciones y un abrazo para todos.